Hola a todas y a todas, muchas gracias por estar nuevamente aquí en esta cuarta sesión ya, Elizabeth, nos queda poquito, era la última. Y esta última nos tocó este genio creativo, fantástico, pero humanamente está complejo, ¿no? Controvertido. Sí. Controvertido, sí. Ya decir, ¿para qué eres Alemania? Si me tienen a mí, ya entra a hablar quién es el personaje. Pero partamos desde la música. ¿Qué está ocurriendo en esa época en la música que lo que hace Wagner es revolucionario en términos de la ópera? Yo creo que es de los músicos como modernos más renacentistas porque abarca como todas las áreas del arte y da vuelta a la ópera. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, claro, la dio vuelta, la subió de nivel, la convirtió en otra cosa. Lo que pasaba con la ópera en ese momento es que la ópera estaba como parcializada, compartida. Entraba la cantante, se lucía, una pieza pequeñita, corta, había una pausa, después se contaba una historia, volvía la cantante, un tenor, etc. Eso era la ópera, ¿ya? Ese era el concepto. Wagner dijo no, esto no tiene ningún sentido y es mucho mejor hacer lo que él llamó el arte total, ¿ya? Y esto era convertir la ópera en una historia continua, ¿ya? Y más que contarle al público una anécdota, él apostaba por una experiencia, o sea, que ver esta ópera, esta historia que no terminaba nunca, digamos, y que continuaba y continuaba, era una experiencia que mezclaba poesía, teatro, las ropas de los actores, la puesta en escena, sí. La puesta en escena. O sea, este hombre hacía todo, los libretos, la música, la poesía, todo el tramoyaje. Inventó además una cosa que le daba continuidad a la ópera que se llamaba el leitmotiv. Y el leitmotiv era como una pequeña melodía que él le ponía a cada personaje o a cada situación. Entonces también daba continuidad, porque cuando salía el personaje en escena se escuchaba esta melodía y a veces se escuchaba antes que saliera, entonces la gente sin que tu necesidad de decirle nada ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Fue un innovador total. Entonces la ópera quedó convertida ya no en una especie de espectáculo bonito así para lucir a las cantantes y a los tenores, sino que en una verdadera pieza de teatro cantada donde el autor hacía todo. Pero cuando digo todo, es todo, porque además hizo un teatro, que no lo hizo él por supuesto, sino que se lo hizo el rey Luis II de Baviera, que era un semicírculo así, con un montón de asientos, una cosa enorme. El que estaba en el medio y si tenía que ir al baño fregaba nomás, porque estas óperas duraban 4 horas, otras 4 horas, otras 4 horas, hasta 16 horas. Puso la orquesta en un foso, ¿ya? Es la primera vez que se hizo y oscureció el teatro. O sea, todo lo que se ve ahora en la ópera, la orquesta que no está, el teatro oscuro, qué sé yo, es invento de Richard Wagner. Así que es bien impresionante porque finalmente si uno piensa lo largo que eran, no pensaba en el público, no pensaba en que tenía muchas deudas, sino que era ambicioso y eso hizo que transformó la ópera. ¿Qué tenía este Wagner que a pesar de que lo perseguían los acreedores porque no pagaba, a pesar que los mismos auditores muchas veces se aburrían porque era muy larga, y él seguía siendo un hombre creativamente muy ambicioso en términos artísticos? Bueno, lo que tenía él era amigos con paciencia para empezar a conversar, porque nunca tenía dinero para nada, siempre estaba pidiendo plata prestada, que nunca podía devolver, por supuesto, porque además a él le gustaba vivir con lujo, se vestía con terciopelo. Recuerdo, leí una cosa que realmente me impresionó, porque ya el nivel de locura y de inconsciencia de Richard Wagner en este sentido era fuerte. Se fue a Viena, no tenía un cobre y decidió que él tenía que vivir un poco a los ricos porque a los pobres, según él, no le prestan plata, a los ricos sí. Entonces
se compró una vajilla para 24 personas, nunca tuvo ningún invitado, así que no sé para qué tenía esa vajilla. Era todo así. Y lo peor es que cuando no le prestaban dinero se enfurecía. O sea, aquí estamos hablando de un personaje bien complejo, ¿ya? Franz Liszt, que era muy wagneriano y que le ayudó mucho con dinero, con todo. Después Wagner lo reaccionó, por supuesto, de una manera atroz, pero decía, miren, si ustedes quieren apreciar la música de Wagner, tienen que ser capaces de separar al hombre del músico. Sí, de eso vamos a hablar más adelante porque es necesario para poder amar esa música finalmente. Y ahí empieza Wagner, como tú dices, con muy buenos amigos, pero amigos que de a poco se van alejando. Y una de las relaciones creo que muy interesantes que tiene es con Nietzsche, que es bueno, como el personaje que es también Nietzsche, se juntan y ¿qué tiene, cómo se encuentran ellos dos, en qué se reconocen y qué pasa después? Bueno, Nietzsche, cuando escuchó, la primera vez que escuchó una obra de él, quedó fascinado con este gran maestro. Ya era muy famoso, Wagner fue muy famoso en Alemania. Lo trataron muy mal en París, pésimo en Londres, pero en Alemania inmediatamente, muy temprano, pasó a la categoría así de gran maestro, el rescatador de la cultura alemana, y además era revolucionario entre medio, entonces era un gran personaje. Y Nietzsche prácticamente se enamoró de él, o sea, lo llegó a comparar, dijo que era el ventríloco de Dios, o sea, francamente le tenía mucho respeto. Wagner en ese momento, cuando conoció a Nietzsche, estaba casado con Cosima Liszt, la hija de Liszt, y estaban viviendo en un lugar muy bonito, en una casa, en un lago en Lucerna, ¿no? Y ahí lo conoció Nietzsche y lo adoró, hacían paseos, rescataban toda la filosofía antigua, hablaban de cultura, hacían música, jugaban juegos ingeniosos, etc. Y vio a Wagner, lo que Nietzsche vio en Wagner fue el gran reformador de la cultura, este revolucionario que además era liberal, ¿ya? Y que iba a revolucionar y cambiar y hacer como unificar toda la cultura alemana, pero en base a lo que Nietzsche entendía por cultura, que no tenía nada que ver con la vulgaridad sino que con el rescate de los griegos, ya una cosa pero absolutamente fantástica. Eso vio él en este ventríloco de Dios, ¿ya? Y lo que Wagner vio en Nietzsche fue, bueno, lo que él era, un tipo brillante, inteligentísimo, este filólogo joven, que era mucho menor que Wagner, que ya este gran intelectual, que además le vestía a él, ¿no es cierto? Él andar contando que era amigo de este joven profesor universitario tan prestigioso, le vestía y le gustaba y le entretenía además. Sí. Y como tú bien dices, se conoce en esta casa que vive ya con Cosima. ¿Quién era ella? Tiene varios amores, sabemos que tiene como... Pero ella fue, yo creo que la que generó todo este derrumbe, pero también lo apoyó. Hablemos de ella primero. Mira, yo la vi a ella como... Si tuviera que describirla, yo diría que era como una princesa de hielo, ¿ya? Era una mujer muy fría, muy calculadora, había sido criada por una institutriz espantosa, una tal Madame Petersi, que era una beata terrible, que decía que las mujeres estaban para sentarse con las piernas juntas, para no sonreír nunca, para servir al marido, y si no encontraban marido, seguir sirviendo al padre. Esta fue la educación que ella tuvo. Era una mujer que fue muy castrada de niña, ¿ya? Ella se casó primero con Hans von Bülow,
que era un personaje realmente muy querible, un adorable músico, complicado eso sí, muy dedicado a su música, que la abandonaba bastante porque estaba siempre dando conciertos por aquí y por allá. Y que admiraba mucho a... Es decir, era el gran director de las óperas de Wagner, era como una especie de hijo de Franz Liszt, del papá de Cosima, y después y su yerno, ¿verdad? Cuando ella estaba casada con él, se le puso el gorro, como se dice normalmente, con Wagner. O sea, Wagner le rompió este matrimonio y fueron, pero lo más miserables que uno se puede imaginar con Hans Bülow, porque no solo se hicieron amantes, sino que se pusieron a tener hijos. Entonces ella vivía con Hans Bülow, se acostaba con Wagner, tenía hijos con Wagner, y Hans Bülow, para mantener el honor de la familia, adoptaba a estas niñitas. ¿Les daba el apellido? Les daba el apellido. Y una cosa pero terrible. Sufrió este hombre tanto como esta carta que yo les quiero leer, porque esta es la carta que él le mandó a Cosima el día que se fue de la casa, porque ya no aguantó más esta situación, y ese mismo día ya ella entonces se trasladó a vivir con Richard Wagner. Le dice: Cosima, te estoy agradecido, querida Cosima, por haber tomado la iniciativa de la cual no te arrepentirás. Me siento demasiado infeliz y es por mi propia culpa. No escribo para hacerte un reproche, ni mucho menos. Bastante buena persona él. Yo no quiero herirte. En cuanto a esta dolorosa separación que tú has considerado necesaria, reconozco los errores que he cometido y estoy dispuesta a hablar de ellos con tu padre y tu madre. He respondido pobremente a los cuidados y amabilidades que has tenido conmigo, y si has preferido dedicar tu vida, los tesoros de tu mente y tu afecto a Wagner, lejos de culparte, creo que tienes todo el derecho. Es lamentable que para alcanzar ese derecho me hayas hecho pasar por la indignidad que podría haberme evitado. Mi único consuelo es pensar que ahora vas a ser feliz. Yo he envenenado tu existencia y ruego a la providencia que ahora encuentres una compensación, pero también debo decirte que desde que me dejaste he perdido el apoyo que tenía en mi vida y en mi lucha. Tu mente, tu corazón, tu paciencia, indulgencia y consejo, pero más que nada tu presencia, tu rostro y tus palabras eran lo que me sostenían. La pérdida de ese bien supremo que vengo a evaluar cuando ya lo he perdido ha significado mi destrucción moral y artística. Estoy destrozado, Hans. Entonces, es potente esa carta porque ella se portó muy mal con él. Fue una mala infiel, digamos, una infiel con mucha crueldad. Y Wagner, ni decir. Es que también eso, Wagner en el fondo, Hans, era más encima dirigía su y la siguió dirigiendo. Y eso es lo interesante, que en el fondo él fue capaz de hacer eso. Claro. No quiso perder ni a la señora de él, en el fondo esta amante, ni al director de sus obras, y esa incapacidad para vivir solo, entonces quería que estuvieran todos viviendo con él. Y ahí vemos un poco, Wagner era capaz de pasar por sobre todos, por lo que él quería. No tenía conciencia del otro, por decirlo, y creía que la gente le debía mucho. ¿Cómo hacemos, y volvemos a la pregunta que inició esto, para separar al ser humano de la obra? Muchas veces decimos, uno conoce a un autor o puede ser un escritor, cualquier artista, y de repente decimos, no era tan buena persona, y su obra es magnífica. Ese fue, yo para escribir este libro, para mí significó un gran desafío, la verdad. Justamente por lo mismo, porque Wagner era una persona muchas veces muy odiosa, ¿ya? Tenía también sus lados buenos, o sea, claro, era un ser humano complejo, pero en su antisemitismo, por ejemplo, era muy agresivo,
muy odioso, como repito. Y más todavía porque también se puede decir, claro, toda Alemania era antisemita, el antisemitismo estaba muy esparcido por toda Europa, pero la inquina de él, apoyado por ella, por Cosima, porque ella era aún peor que él, era muchísimo más dura. Entonces eso por una parte. Por otro lado, todo esto de que anduviera siempre enamorándose de las señoras de los maridos, tampoco era una persona muy miserable en ese aspecto. Después fue muy cruel con los músicos, ¿ya? Por ejemplo, a Schumann y a Mendelssohn los maltrataba, decía que eran unos inútiles, sí, que no los ninguneaba, que no servían para nada. Después se mandó este libro del judaísmo en la música, que realmente es un libro que cuesta leerlo, ¿ya? Porque es un antisemitismo sucio, insultando a los judíos, insultando el tono de voz, el tipo de nariz, la cara que tenían, los olores, o sea, entra en un plano muy miserable. Entonces, escribir sobre él a mí me costó tanto que todos los otros músicos que he escrito, los anteriores a Brahms, yo los escribí en primera persona porque eso me hacía sentirme más cerca de ellos y entenderlos más y investigarlos además con más ganas, con más deseo de saber realmente cómo es, cómo piensa, cuáles son sus dolores. Traté de hacer eso con Wagner y no pude. Entonces el único que está escrito en voz omnisciente, porque no me costó, no me hallaba yo ahí adentro. Te costaba meterte su personaje. Sí. Y ahí, como tú dices, Cosima hace un papel bien importante contra los judíos. O sea, ella marca mucho más fuerte eso. Claro. Y cuando de repente, muchas veces, Wagner quiere como contratar a alguien que es judío, Cosima se pone furiosa. Es bien impresionante, claro, su muy postura. Furiosa, sobre todo con Hermann Levy, que era su director de orquesta, uno de los más importantes, que era judío. Y ahí entra también la complejidad de Wagner, porque, por ejemplo, Wagner lo quería mucho y era judío, Hermann Levy. Sin embargo, logró ser amigo de él, lo apreciaba, pero claro, ahí hacía toda la excepción porque ahí entraba la música, ¿verdad? Sí. Así que, ahí no transaba, la música era... Y ahí como vemos como los músicos, mismo Hans divide lo que es la música de lo personal, es capaz de seguir dirigiendo la obra de Wagner a pesar de que es el amante de su señora, o sea, los músicos son capaces de hacer... Y lo encontraba, pero lo encontró un verdadero desgraciado. Sí. Además, este niño, cuando era niño, Hans von Bülow, a los 12 años obligó a su mamá a llevarlo a una ópera de Wagner. Y se enamoró. Claro, y se enamoró, era su Dios, que después le terminó quitando a la señora. Sí, no es poco eso. Y será, ahí te pregunto vimos los otros músicos y es imposible no quererlo. A Wagner cuesta un poquito más quererlo. ¿Será porque los otros tenían una cosa mucho más espiritual? Su referencia de la naturaleza, era Dios, había como una conversación más quizá más trascendental que lo que Wagner? ¿Será eso? No, yo creo que, mira, por muy mala persona y complicado y difícil que haya sido Wagner, al final es imposible no reconocer el genio de este tipo. Porque en realidad era un gran músico, Wagner. Y era un tipo muy inteligente además, o sea, tenía cosas muy admirables desde el punto de vista intelectual y artístico, del talento que tenía. La música, por ejemplo, estas son las cosas raras que pasan con Wagner. Por ejemplo, cuando uno escucha Lohengrin, la obertura de Lohengrin, que escúchenla por favor ustedes, es como una música escrita por los ángeles, así. Y yo, cuando la primera vez que la escuché, la encontré que, claro, tenía que haber detrás de esa música un gran talento, alguien que realmente valía la pena investigar por cómo logra hacer eso. Sí. Y después me voy enterando que era la música preferida de Hitler. Entonces,
Claro, Da como- eso es lo que pasa Sí, con Wagner. sí. ¿Te fijas cómo cuando uno ve cómo el nazismo se aprovechó, se tomó la música de Wagner, que ese es un tema muy interesante, Sí. porque ha habido todo tipo de conjeturas, ¿verdad? Que Wagner estaba detrás del nazismo y la gran pregunta es si Wagner habría sido nazi o no, Claro. ¿verdad? Y esa pregunta, por supuesto, no tiene respuesta porque No. nosotros no sabemos. O sea, yo creo que no. Era un hombre de izquierda, igual Claro. revolucionario. Bueno, primero era un hombre de izquierda, era revolucionario, pero después dejó cualquier revolución Sí. de lado y esa es una de las cosas que a Nietzsche más le molestó, porque como que se rindió al nacionalismo alemán y a un cristianismo que para Nietzsche iba en decadencia. Entonces cuando Nietzsche escuchó Parsifal encontró que Wagner se había convertido, ya no era el ventrílocuo de Dios, sino que era una enfermedad, dijo él. Era un aprovechador, un manipulador de emociones, etc. Pero con respecto al nazismo, yo creo que Wagner habría rechazado fuertemente la estética del nazismo y la brutalidad del nazismo, ¿no es cierto? Pero el problema es que compartió el veneno ideológico que lo alimentó, que alimentó Los al nazis se lo nazismo. apropiaron, en el Claro. fondo. Sí. Pero Wagner era un tipo que buscaba la belleza ya, en las cosas. Que en el hombre hay otra pregunta que también se hace la gente, ¿por qué buscaba el ser humano en el mito? Sí. ¿Ya? ¿No es cierto? Sí. ¿Por qué esta especie de manía que tenía con los mitos germanos? Y hay una explicación que lo explica a él también, a Wagner, que es que él no quería hacer ópera de cosas puntuales, así como el matrimonio, la herencia, los chismes sociales, las cosas que pasaban en ese momento, porque ese tipo de temas estaban sujetos a una época, a un momento y a una cultura. En cambio, los mitos daban cuenta de las grandes cosas, el poder, El la amor. culpa, el amor, la redención. Sí. ¿No es cierto? Que no están sujetas a ninguna cultura y trascienden todos los tiempos. Entonces, eso fue lo que él trató lo que él hizo, trató y le resultó, digamos. Esas son sus óperas, Sí. ¿verdad? Como Tristán y Isolda, que es una Claro, belleza. que no tienen, que es curioso, porque la música tiene toda esa grandiosidad, y Hitler usaba, por ejemplo, en Nuremberg, los cantores de Nuremberg, la ópera de Wagner, la usaba para entrar a esa ciudad, ¿verdad? Pero si uno entra en los temas de la ópera, no tenían nada que ver con el nazismo. O sea, claro, el poder y todo, pero el poder contado por Wagner no era el poder que le gustaba a los nazis, ¿no es cierto? El amor, la redención, etc. Así que es muy complejo y entretenido el tema de él y el nazismo. Y la apropiación, en el fondo, eso como en el fondo se llaman apropiar de un artista, de una obra, Claro, y ahí en la apropiación entra otro tema que es bien clave y bien fregado para la historia, digamos. Y es que el hijo de Wagner, Siegfried, se casó con una nazi. O sea, ella era nazi, realmente. Y Winifred, creo que se llamaba. Sí. Winifred. Y ella se hizo muy amiga de Hitler, además. Entonces lo recibían y los hijos lo llamaban el tío Adolf a este señor. Y hablaban con él y el tío Adolf los tenía en la chimenea contándoles sus cosas en las noches. Y iban a Bayreuth, que es esta especie de santuario de la música que le hizo el rey Luis II a Wagner. Entonces la familia de Wagner y Cosima,
alimentaron todo alimentaron el mito de... el que no era ni mito ni nada, sino que le entregaron prácticamente al nazismo toda la música de Wagner. Oye, ¿y ahí te acordaste del rey Luis II? Ay, se me encantaba. Entonces hablemos un poquito de él, porque finalmente le salvó un poco la vida, el negocio, la economía, todo. Si no fuera por él, no estaríamos aquí hablando de Wagner. No habría habido el Anillo del Nibelungo, por ejemplo, porque el rey Luis de Baviera se enamoró de la ópera, o sea, de la música de Wagner. Él era un ignorante total, no sabía nada, ni leía, no sabía de ninguna música. Era muy joven. Muy joven, era la 9ª Sinfonía de Beethoven y Wagner. Entonces lo ubicó en un momento en que Wagner venía saliendo del exilio sin un peso, perseguido por todos los acreedores, etc. Lo ubicó, lo llevó a su palacio y le dijo: mire, yo estoy perdidamente enamorado de su música, yo quiero que usted haga lo que quiera, le voy a pagar todas las deudas, aquí tiene una casa, le vamos a hacer un teatro. Y lo hizo todo eso. Y este Bayreuth que existe en Alemania, ahí está, pues está la casa de Wagner, está la tumba de Wagner, está el teatro este que yo les contaba con la orquesta de Bajo el Foso, etc. Y ahí fue donde por fin pudo hacer El Anillo del Nibelungo, que es su ópera, una de las más importantes, la más larga y la más linda también. Sí, y es interesante porque ahí él descubre una faceta más política, en el sentido, bueno, por un lado había esta cosa muy respetuosa. Entonces, cuando empieza él a tener a este amante, el rey lo encara y él dice: no, no es verdad, y niega todo lo que está pasando con Cosima. Claro, porque el rey era católico, sí. Y esto era una vergüenza lo que estaba pasando. Y había rumores en el pueblo de que la hija, esa niñita que había nacido, no era de von Bülow, sino que... Porque a todo esto el rey contrató a von Bülow también. Entonces llegó un momento en que von Bülow estaba haciéndole música al rey, Wagner estaba haciendo todo esto, ahí todos en el mismo pueblo, una cosa muy un pueblo de este porte que ha sido chiquitito. Claro, una cosa chica. Pero ahí también él hace un papel como de político, como que asesora al rey y los ministros no están nada contentos, les cargan. Lo odiaban porque la asesoría del rey, de Wagner, hacia el rey, consistía en arreglarle las finanzas al rey para que le diera plata a él. Entonces todos los consejeros del rey estaban furiosos porque era el máximo gasto de todo el reinado era este músico. Pero el rey insistió hasta que se volvió loco el pobre rey. Sí. Lo volvió loco Wagner, yo creo, un poco. Se volvió loco y lo internaron. Sí. O sea, pero eso ya fue muy poquitos días antes de la muerte de Wagner, se enteró de que el rey estaba... Sí, y igual es impresionante porque a pesar de que con Cosima en el fondo fue su segundo matrimonio, o no sé si finalmente se casaron o no, ¿se casaron? Se casaron. Se casaron. Sí. Segundo matrimonio que parecía que fuera un romance más, igual Cosima tenía sus cosas bastante claras y ordenó un poco la vida de... Completamente. Cosima fue una secretaria de lujo. Fue una ayudante fantástica de él, le llevaba absolutamente todo y Cosima hizo un diario. Yo les quiero leer acá una cosa que anotaba Cosima. Hay unos libros que son fascinantes, que son unos tomos así como de 2000 páginas cada tomo, que era el diario de Cosima para la posteridad. O sea, ella escribía solamente en ese diario, ninguna cosa más, todos los días religiosamente lo que hacía Wagner, ¿ya? Qué lo que comía, qué ropa se ponía, qué decía, quiénes los visitaban y qué soñaba, ¿ya? Porque Wagner le contaba los sueños. Entonces yo les quiero leer un par de sueños para que se den un poco cuenta de cómo era la personalidad de él. A ver, espérate. No, este. R. Ella lo llamaba R en el diario, que R de Richard, ¿no? R soñó que yo estaba en una habitación separada de la suya por el mar y él se tiraba al agua para nadar hacia mí y se ahogaba. Despertó gritando. Ese era un sueño. R soñó que debía tocar el preludio de Bach en un pedazo de carne molida
y se desesperaba porque la carne no se convertía en piano y no lograba usar ni una sola nota. Cuando despertó estaba sudando. L no pudo dormir. Le di polvo de Seidlis, bicarbonato de sodio, valeriana 1, valeriana 2, vino tinto y opio y no hubo caso. Y son miles de páginas con todos los sueños de este señor que haría las delicias de Jung. Y ella anotando todo, no perdiéndose nada. Estaría la delicia. No se perdía ni una sola cosa, todo lo que soñó, todo qué es lo que se puso, la ropa interior, los empleados no podían, en ese cajón no se tenían que meter, solo ella, ¿ya? Los empleados solo le podían lustrar las botas. Si eran una pareja bien loca esta, realmente. Y eso fue lo que más le cargó finalmente a Nietzsche. Sí, po. Porque cuando Nietzsche fue a Bayreuth y que vio era todo esto, sí, no le creyó lo revolucionario. No, ya qué revolucionario ni qué nada, él lo encontró vulgar, encontró que todos estos reyes paseándose por ahí y haciéndole reverencia, y el vestido todo de terciopelos y de cosas, una enfermedad, como decía. Sí, ahí Nietzsche. cerró. Sí. Y hay que pensar que igual Cosima tenía 6 hijos a su cargo. Y se Claro, dedicaba tenía totalmente los que había tenido con von 3 Bülow y más los 3 y los que tenía con Wagner. Si no era poco. No, pero estaban llenos de sirvientes y todo pagado por el rey, Sí, por supuesto. eso es fantástico. Claro. Eso. Ya después escribiste todos estos libros sobre estos grandes músicos. Y ya está, esperamos que sigas escribiendo, queremos tener más. ¿Qué es lo que encontraste en Wagner que no encontraste en ninguno de los otros? Porque es uno de tus preferidos, ¿no? ¿Quién? Wagner, en términos de escritura, ¿o no? ¿El libro dices ¿Sí? tú? No, a mí ¿No? me gustó más, me gustó mucho más escribir sobre Beethoven Ah, ¿sí? y me gustó más escribir sobre todos los otros que sobre Wagner, te lo digo. Me gustó mucho saber de él, ¿ya? Me gustó mucho bajarlo del pedestal, ¿ya? Lo que encontré en él y que no encontré en los otros, yo te diría que es esa cosa tan odiosa. ¿Ah? Es terrible decirlo, pero porque los otros que eran personas que tuvieron una vida tanto o más difícil que la del propio Wagner, sin embargo tenían una cosa muy amorosa todos esos músicos. Y todos los con los cuales yo me he encontrado, porque con Tchaikovsky me está pasando lo mismo, ¿verdad? En cambio Wagner tenía esa potencia negativa, yo diría, que eso es lo que tenía distinto de los otros, una especie de negativismo en su personalidad, que le hizo mucho daño a él, porque era al mismo tiempo un gran compositor. Sí. Pero muy narcisista. Muy narcisista, sí. Sí. Bueno, yo creo que todos los músicos son un poco narcisistas, ¿verdad? Cuando son tan famosos, ¿no? Bach no, pero tienen como unos grandes egos así, pero lo de Wagner era distinto, era mucho más dañino, te diría yo. Sí. Siendo que no es tu preferido, yo sé que tienes una música preferida de él. ¿Cuál sería esa música? ¿Por qué? Bueno, hay una música, la vamos a tocar, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, esta que yo les voy a explicar es el preludio de la primera parte del Anillo. Y aquí es donde uno se da cuenta también del genio del tipo, ¿eh? Porque él lo que hizo es que pescó una sola nota, creo que es un mi bemol, pescó una sola nota y empezó a bordar con los instrumentos alrededor de esta nota, así, porque para que eso fuera un río, fuera un agua, ¿ya? Y esto es lo que él logró. A ver, escuchemos.
Un aplauso para Jaime. Gracias.